nos vamos al libro de Efesios, en el libro de Efesios vamos a encontrarnos con dos versos bíblicos bastante confrontadores que nos permiten a nosotros entender un poco más qué somos en Cristo Jesús. Y hemos estado viendo que somos amados, que somos redimidos, que somos hijos, ¿no? Sucesivamente, no sé si han ido anotando los pasos, pero nos encontramos con el versículo 13 y 14 del capítulo 1, que nos dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En estos versos he estado pensando estos últimos 15 días y créanme que hasta ayer estuve buscando una forma como hacerle una introducción que pudiéramos entenderlo a plenitud, lo que Pablo aquí quiere decir, que en él también nosotros, habiendo tres cosas, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra ¿de qué? De nuestra herencia. Y mientras que estaba ayer en el huerto, nosotros fuimos donde un vecino. Este vecino tiene un 87 años, tiene este señor, y él tiene el huerto, y es una maravilla, da gusto ir al huerto de este señor. Tiene, no sé si son 3 robos de tierra juntas, y es una maravilla porque tú puedes buscar así entre todas las plantitas que tiene una matita de hierba y no va a encontrar. Este hombre anda siempre con la muli arando y con una azada y está ahí todo el día. Este hombre, yo creo que el sol, cuando sale el sol ya él está allí y luego se vuelve a su casa, pero cuando ya no hay sol, este hombre está allí también. Y es tremendo la energía que tiene este señor con 87 años. Y Jacob le decía a él ayer: amigo, nunca dejes el huerto porque ya que lo dejes te morirá. Es una tremenda energía. Fue al huerto que nosotros tenemos y él dijo: ¡ah, Dios mío! Yo no puedo estar aquí, yo no puedo aquí. ¡Ay, mira! Mira cómo tienen los vecinos también el huerto, lleno de hierba. ¡Ay, esto me da un infarto, yo no puedo estar aquí! Obvio, y se fue. Se fue porque él no puede ver los huertos llenos de hierba. Él necesita ver los huertos con plantitas que estén sembradas, que estén bastante limpios. Y yo meditaba en lo que la postura, ¿no?, de este hombre. Cómo se preocupa tanto por tener el huerto bien sembradito y sin hierba. Y o sea, si nosotros como cristianos pudiéramos ser así espiritualmente, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? ¿No? Si Dios es puro y Dios requiere de cada uno de nosotros santidad y pureza,
Cuando nosotros estamos así a media, que hoy estamos alegres, que mañana estamos tristes, que hoy leo la Biblia, que duro una semana sin leerla, que hoy oro, que mañana se me olvidó orar. Y yo diría, pero ¿cómo Dios nos ve a nosotros si Él quiere que nosotros seamos constantes en todo tiempo? Persistir en la oración, escudriñando las Escrituras, congregándonos, evangelizando, enseñando a otros, discipulando a las personas. El cristiano tiene que vivir una vida constante en la obra del Señor. Escucha, y cuando este hombre decía eso, yo dije, pues ya tengo la introducción, porque Dios como nos ve a nosotros cuando nosotros estamos tan flojos, estamos en la cuerda floja, y Dios nos vería así como este hombre ve los huertos llenos de tanta maleza. Nos mirará Dios así nuestro corazón y dirá, yo no puedo mirar a ver lleno de tanto pecado, lleno de tanta avaricia, lleno de tanta mentira, lleno de hierbas malas, hierbas espirituales malas. En Proverbios, capítulo 24, versículos 30 a 31, dice aquí el capítulo 24, versos 30 y 31, dice: pasé junto al campo del hombre, ¿qué dice? Perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Escucha bien, un hombre perezoso y un hombre falto de entendimiento. ¿Y qué fue lo que él observó en la viña? Dice: y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Qué descuido tan grande había en qué? En el huerto de estas dos personas. Pasó por el huerto de la persona que perezosa. Y lo mismo había en el huerto de la persona perezosa que en el huerto de la persona falto de entendimiento. En ambas personas el terreno estaba lleno ¿de qué? De espinos y de ortigas. Pero había otra cosa, hermanos. En ese huerto, que estaba, aunque estuviera lleno de espinas y de ortigas, cualquier persona podía entrar en él. ¿Por qué? Porque la cerca de piedra que tenía que proteger a los huertos estaban como destruidas. O sea, esto era un descuido total, hermanos. Los animales podían entrar al huerto de esos dos señores, y cualquier caminante podía también entrar, porque no tenía cerca. Ya eran tan grandes las ruinas que había. Esta gente, estos dos hombres, tenían mucho que no pasaban por el huerto. No lo limpiaban, no lo regaban, no plantaban. Entonces, ¿qué podían cosechar? Tenían el terreno ahí muerto de risa, como dice un amigo mío. Pablo nos está diciendo a nosotros en estos versos que hemos leído que primeramente hemos escuchado el evangelio de ¿qué? El evangelio de la palabra de verdad. Escucha bien, palabra de verdad. El evangelio ¿de qué? De la salvación. Palabra de verdad, evangelio que da la salvación. Y el segundo paso, después de haberlo escuchado, fue creer en él.
Y estos dos pasos. Primero, la persona tiene que escuchar. Nosotros escuchamos. Nosotros estamos aquí porque escuchamos la palabra, ¿verdad? Y porque nosotros creímos en la palabra del Señor. Y una vez que tú crees, tercer paso, entonces, ¿cuál es? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es que la arras de la qué? De nuestra herencia. ¿Dónde está tu herencia? ¿Un trozo de tierra? ¿Tu casa? ¿Tu coche? ¿O tu herencia está arriba en el cielo? La mía está arriba, la mía no está aquí. Yo puedo tener tierra, puedo tener casa, puedo tener coche, y todo eso se queda aquí. Eso yo no lo voy a disfrutar. Cuando yo me muero, lo disfruta otro. Se lo queda al ayuntamiento, lo vende, o yo no sé, pero o un familiar se lo queda. De hecho, yo no me lo llevo, lo va a disfrutar otro. El hombre más rico sobre la faz de la tierra no se va a llevar absolutamente ni un céntimo. Todos sus esfuerzos, ¿quién lo va a disfrutar? Los familiares, ¿no? Y muchas veces que malgastan todos esos ahorros, todo el esfuerzo, son los yernos y lo que se casan con las hijas. Tremendo, ¿eh? Sí, yo no sé si tú lo has visto, pero sí que es tremendo, hermano. Y Pablo dice que el Espíritu Santo, una vez que nosotros hemos escuchado, hemos creído, hemos sido sellados. Entonces, nosotros como seres humanos, nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué? Trabajar nuestra vida espiritual, el terreno espiritual, mantenerlo ¿qué? Limpio, porque entonces ya el Espíritu Santo Dios lo ha puesto en nosotros. Y eso es como, entonces, tenemos que hablar de un proceso. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero entonces tenemos que hablar de un proceso. Y esto me llevaba a pensar un poco en la vida de Moisés. Moisés, criado en la casa del rey Faraón, este hombre tenía un alto conocimiento, ¿verdad?, del idioma, arquitectura. Este hombre era preparado, pero luego lo vemos a él defendiendo a uno de su raza, a un hebreo. Y él, yo no sé si a propósito o adrede, me imagino que él no quiso matar al egipcio. Me imagino que solo quería defender al hebreo. Pero resulta que el egipcio murió. Y este hombre, Moisés, tuvo que huir al desierto. Allí pasa 40 años, pero luego viene, Dios los trae para sacar a su pueblo de allí de Egipto. Pero a mí lo que me llama la atención es que Dios reconoce que Moisés es un hombre humilde, un hombre manso. Pero escucha, ¿ya lleva en su hombro qué? Una muerte de una persona. Pero luego nosotros encontramos que cuando él va guiando al pueblo, el pueblo tiene sed, la primera vez beben agua, el agua es amarga, hace un milagro con una rama, el agua se convierte dulce. Luego en la roca, capítulo 7 de Éxodo, allí Dios le dice, ven a la roca, yo estaré encima de la roca, y háblale a la roca, y la roca dará agua, y salió agua que bebieron todos los animales. Pero más adelante encontramos la misma situación. Ahora Dios le dice que le toque. ¿Qué le dice? ¿Que le hable o le toque a la roca? ¿Qué le dijo? Que golpeara, toca la roca y la roca te dará agua. Pero Moisés no hizo exactamente lo que Dios le dijo. Dios le dijo,
que tocara. Es lo que le dijo: pueblo rebelde, y cogió, le dio con toda ira a la roca. Escucha bien. Él no fue mansamente a tocar a la roca, como cuando tú llegas a una puerta de una casa y le haces para que alguien te abra. No, él con ira azotó la roca. La roca obedeció al mandato de Dios. Dios le dijo que la roca le iba a dar agua. La roca hizo la función. ¿Qué hizo la roca? ¿Dio agua o no dio agua? Dio agua. Claro que dio agua. Pero a mí lo que me atrapa es que la Biblia lo registra como que él es un hombre manso. Pero él tuvo que llevar un proceso, porque dentro de él llevaba un hombre carnal. Dentro de él llevaba la ira, y él tenía que cultivarla para poder ser un hombre pacífico y guiar a su pueblo. ¿Cuántas veces Moisés no estuvo intercediendo ante Dios para que Dios no matara al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces Dios quiso destruir al pueblo? ¿O no? Claro que sí, muchas veces. Una cuando convirtieron el toro y se pusieron a adorar al toro. Otro cuando fueron a reconocer la tierra, vinieron 10 que decían: no, que esta gente son enormes, y solo 2 decían: no, que ellos son como hormigas, no los comeremos como pan. Ahí Dios otra vez quiere matar al pueblo. Moisés intercede a Dios, y Moisés tuvo que cultivar su terreno espiritual, tuvo que caminar con el Señor, tuvo que tener este encuentro, esta relación día a día con el Señor. Hermano, cuando nosotros escuchamos y aceptamos la palabra del Señor, Dios pone el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es el sello que garantiza que nosotros pertenecemos ¿a quién? Pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo es el sello. Una vez que tú creíste, fuiste sellado. Tú no recibes el Espíritu Santo cuando tú empiezas a hablar en lengua, a saltar, a danzar y a tener emociones. No. Eso no lo registra la Biblia. La Biblia dice que cuando nosotros creemos, somos sellados. Pone ahí, ¿qué? El sello. Me llamaba la atención que para hacer un sello cogían cera, y esta cera tenía que estar blanda para poder poner allí el sello. Si no estaba blanda, no podía hacer la forma del sello. Con cera blanda. Y nosotros tenemos que ablandar nuestro corazón primeramente, escuchando la palabra de Dios, y luego aceptándola en nuestros corazones. Y cuando ya el corazón está blando, entonces que Dios puede poner el sello del Espíritu Santo en nosotros. De lo contrario, un corazón endurecido, Dios no puede poner el Espíritu Santo allí. Hermanos, esto confronta, ¿verdad? Porque yo no sé si mi corazón estuvo blando cuando yo dije: yo acepto al Señor. No sé si te confronta a ti. Pero el día a día, hermanos, cuando nosotros vamos aprendiendo, conociendo más al Señor, nosotros nos sentimos en paz. Nos sentimos queridos, protegidos por el Señor. Bueno, antes de una persona tener el sello del Espíritu Santo, no puede decir que es pertenencia de Dios. Igual tú no sabes quién pertenece, tiene duda. Igual tú dices que pertenece a Dios, y en realidad pertenece más al mundo que a Dios. Igual está en las dos aguas, ¿y quién te va a sellar? ¿Cuál es lo que te va a sellar? Tenemos que estar en uno o en otro, ¿verdad? Hermano,
en esta escritura nosotros podemos encontrar que el sello del Espíritu Santo es como un adelanto. Aquí dice la arra. Entonces yo me gustaría, hermano, que le echemos un vistazo a lo que es la arra. Yo no sé qué tú entiendes por la arra. Antes yo entendía que la arra del Espíritu Santo era como cuando tú coges vigas de hormigón, hace un agujero, viga de hierro, hace un agujero, la mete allí y rellena todo el agujero de hormigón. Esta viga de hierro queda metida, sujetada ahí dentro de ese hormigón y no hay manera de sacarla, ¿verdad que no? Porque está ahí sujeta. Eso era lo que yo entendía por la arra. Cuando he ido escudriñando las escrituras, me doy cuenta que estaba muy confundido. La arra, cuando analizamos el verbo en el original, como se escribió, solo aparece en el Nuevo Testamento y significa pago por adelantado. ¿Tú has reservado una prenda en alguna tienda de esta, una joyería? Tú vas, da un adelanto puede ser un collar, puede ser un reloj, un anillo que te cueste mucho y que tú no lo puedes pagar de una vez. Tú lo reservas, tú dices, yo quiero este anillo, yo quiero este reloj, me cuesta 1,000 euros. Y te dicen, tienes que dejar 100 euros para poder pasarlo. Tú coges, das 100 euros y lo pasas. Y luego tú sigues pagando sobre esos 100 euros hasta llegar a completar ¿qué? Pagar los 1,000 euros. Y una vez que tú pagas los 1,000 euros, ¿qué hace el joyero? Te da la prenda, porque ya es tuya, ya tú la pagaste, es tuya. Entonces esto es la arra. La arra es un anticipo para reservar. O sea, Dios nos ha reservado, nos ha sellado que somos suyos. Igual tú dirías, pues yo no estoy de acuerdo con esta teoría tuya. Digo, no, igual quiere cerrar los oídos. No los cierres. Vámonos a las escrituras a ver qué dice las escrituras. En el versículo 14 de capítulo 1 de Efesios, nosotros encontramos la clave para entender lo que yo estoy diciendo. Escucha lo que dice. Dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta qué? Hasta la redención de la posesión. O sea que solamente la redención. ¿Cuándo un cristiano es redimido? ¿Cuándo un cristiano es redimido? El día de la resurrección. El cristiano es redimido. Tú dirías, pero tampoco estoy de acuerdo con eso. Lo vamos a ver a través de las escrituras. La redención solamente se obtiene cuando tú mueres. Y el día de la resucitación entonces va a pasar a la presencia de Dios. Allí tú estarás para siempre, eternamente. Antes no. ¿O sí? Antes no. Escucha lo que dice. Hasta la redención de la posesión. Cuando tú posees la prenda que tú pagaste, poquito a poquito. Cuando terminaste de pagar la última factura, tú la posees, es tuya, para siempre. Ahora ya tú la puedes llevar donde tú quieras, la puedes vender si la quieres vender, la puedes empeñar. ¿Sabes lo que es empeñar? Llevarla a una casa de empeño y coger dinero por ella y luego vuelve otra vez, paga y te dan otra vez tu prenda. ¿Sí? ¿Y para qué? Para alabanza de su gloria. Entonces aquí las escrituras nos está diciendo a nosotros que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra, que es el adelanto de nuestra herencia
¿Hasta qué? O sea, una vez que ya tú resucitas, ya tú perteneces, ya tú vas a disfrutar en la totalidad de ¿qué? De la herencia. ¿Y cuál es tu herencia? Vida eterna. Vida eterna. Entonces tú allí vas a estar disfrutando de la vida eterna. Hermano, para poder entender lo que estoy diciendo, tenemos que conocer que la salvación aquí en la tierra, nosotros ahora mismo estamos pasando por varias etapas. 3 etapas tiene lo que es el proceso de la salvación. Vamos a ver. La Escritura nos dice a nosotros que nosotros somos justificados, somos santificados y somos glorificados, o la redención, o sea, redimido. 3. Justificación, y que no tiene nada que ver con la justicia divina de Dios. Justificación no tiene que ver con que yo sea justo. No lo confundamos luego. La justificación es cuando tú vas a hacer la declaración de la Hacienda, para que me puedan entender un poco. Voy a hacer la declaración de la Hacienda. En Hacienda a ti te pide que tú justifiques que tú tienes gastos mensuales como pagar piso, que tú tienes hijos, que tienes también que mantener, todo eso te degrava. ¿Y qué hace Hacienda? Que de lo que te han ido descontando todos los meses de IRPF, ¿lo he dicho bien? Sí. Te devuelven. ¿Por qué? Porque tú has justificado que tú tienes gastos extra de familia que tú tienes que mantener. Ahora, si tú no puedes justificar nada de eso, entonces tú tienes que, pero entonces usted me debe a mí. Tú tienes que devolverle a Hacienda el restante. Me debe 500, 600 o 1000 euros, 800 euros. Tú tienes que devolverle entonces a Hacienda. ¿Es así o no es así? ¿O me equivoco? La justificación entonces es lo que nosotros presentamos ante Dios. Dios conoce que nuestro corazón, ¿o no? Claro que sí, que Él conoce nuestro corazón. Él escudriña nuestro corazón. Tu corazón estuvo endurecido y Él no te pudo sellar. Entonces tú no perteneces a Él. Pero que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Sí, yo fui que lo entregué por ti. Pero tu corazón siempre ha estado duro y yo no he podido sellarte. Tú no eres mío. ¿Qué tú puedes justificar ante Dios? Que Él no sepa. Él fue el que entregó a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Claro que sí. María, pero Jesús murió en la cruz del Calvario. Sí, yo lo envié por ti, pero tú no lo has aceptado, tú no has creído en esto, no has ablandado tu corazón está endurecido. Escucha lo que nos dice a nosotros Primera de Corintios capítulo 1, verso 30 y 31. Dice: más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Versículo 31. Como está escrito, el que se gloríese ¿en quién? En el Señor. O sea que yo no me puedo gloriarme, yo no puedo justificarme delante de Dios. Yo no puedo traerle a Dios como una justificación el que yo he diezmado, el que yo oraba, el que yo le di limosnas a los necesitados, el que yo hice muchos favores, el que yo a las personas que no podían leer, le iba y le leía la Biblia. Nada de eso yo puedo justificarlo delante de Dios. Lo único que tú puedes justificar delante de Dios es que tú tengas el sello
del Espíritu Santo. Eso es lo que es la justificación. Somos justificados para Dios, ¿en quién? En Cristo Jesús, por medio de la fe. Eso es lo que dice la Escritura, por medio de yo creer en Él. Y una vez que tú crees en Él, tu corazón es ablandado. Hermano, la única prueba que hay ante Dios es en Cristo Jesús, por medio de nuestra fe, la fe que nos permite creer en Él. No podemos presentar ninguna otra justificación. Bueno, Dios entregó a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso nosotros no podemos decírselo a Dios, porque ¿quién fue que lo envió? ¿Fue Él o no fue Él? Fue Él que lo entregó por nosotros. Entonces, Dios tiene pruebas de que Él envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y yo te hago una pregunta: ¿qué prueba tienes tú para presentarle a Dios de que tú eres hijo de Él? ¿Cuál otra prueba tienes tú? No más que aceptar a Jesús. Y yo a Dios no le puedo mentir, porque Él conoce mi corazón, lo escudriña, como si yo cogiera un cuchillo y lo abriera y mirara allí todos los departamentos que tiene el corazón, por donde sale la sangre, por donde entra la sangre y todo. Es que yo no puedo decirle a Dios absolutamente nada. Lo único que el hombre tiene que hacer es inclinarse ante Dios y humillarse ante Él. Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Yo solo te voy a leer un solo verso, porque él sigue ahí lo que es la justificación del ser humano ante Dios, hasta el versículo 12, pero no te lo voy a leer, te voy a leer solo un verso, el versículo 1, que nos dice que justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces la única justificación que nosotros tenemos es la fe de creer en Cristo Jesús. Hasta ahí llegamos con lo que es la justificación. Yo no me puedo justificarme delante de Dios de ninguna otra manera que no sea creyendo en Cristo Jesús. Entonces empieza un proceso de ¿qué? De santificación, porque tú, cuando vez que aceptaste a Cristo Jesús, no fuiste santo, ¿o sí? No, empieza un proceso de santificación. Dios entonces nos ve a nosotros a través de Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo nos ve? Justo. A través de ser nosotros lavados con la sangre de Jesucristo, Él nos ve a nosotros justos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 hasta el versículo 11. Nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y no se queda ahí solamente haciéndole esa pregunta, sino que le dice: no erréis, no se equivoquen. ¿Qué le sigue diciendo? Porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y lo que me gusta es que Pablo dice: y ustedes eran eso. Versículo 11. Y eso erais algunos, mas ya habéis sido, escucha, que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, santificado con la sangre de Jesucristo, justificados en
Jesucristo. ¿En el nombre de quién? Todos. En el nombre del Señor. Lavado, justificado, ¿y qué más? Santificado. ¿Lo ven? Ahí estamos nosotros en ese proceso. Ahora nos vamos a lo que es la glorificación. La glorificación no es más que ese momento en el que Dios finalmente quita todos los aspectos del pecado de nuestra vida y nos da un cuerpo de resurrección. Y para tú tener un cuerpo de resurrección, ¿cómo tiene que estar? ¿Vivo o muerto? De lo contrario sería un cuerpo de transformación. Pero un cuerpo de resurrección para los muertos. Un cuerpo de transformación para los vivos. Dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán más lo que hayamos quedado, lo que estemos vivos, que dice Pablo, seremos transformados. Entonces, ahí en ese momento final de nuestra etapa aquí en la tierra, sucede ese paso de la glorificación. Vamos a ser glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 29 a 30. Aquí nosotros vamos a encontrar que el primer en ser glorificado, ¿quién fue? Jesús. Jesús es el primero en ser glorificado. Dice, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. ¿Sabe lo que es un primogénito? Primero. Aquí no dice unigénito, ¿no? Sin embargo, en las otras escrituras, refiriéndose a Jesús únicamente como Hijo de Dios, se refiere como unigénito. Pero el primogénito de entre los muertos, en cuanto a la resurrección, para ser glorificado fue ¿quién? Jesús. De entre muchos. Entre muchos quiere decir que todos aquellos, los muchos que han aceptado a Cristo Jesús, también van a hacerlo en Él. Igual, lo dice ahí la Escritura, para que seamos igual que ¿quién? Que Jesús. Transformado. Sigue diciendo, y a los que predestinó, a eso también llamó, y a los que llamó, a eso también justificó, y a los que justificó, a eso también, ¿qué? Glorificó. Pero aquí en el verbo ya es un futuro, no algo que esté sucediendo ahora. Dios lo da por hecho que cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús, vamos a ser ¿qué? Levantado, resucitado para vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, no sé si ha podido entender lo que es la arra del Espíritu Santo. Nosotros, mientras tanto aquí en la tierra, estamos disfrutando de ese adelanto de gloria que Dios ha puesto en nosotros, en nuestros corazones. Dios ha transferido de Él en cada uno de nosotros. ¿Qué ha transferido? Un poquito de su Espíritu y lo ha puesto en nosotros. Ha transferido en cada uno de nosotros ¿qué? Amor, para que nos amemos los unos a los otros. Paz, para que tengamos paz los unos para con los otros. ¿Qué más ha puesto en nosotros, en nuestros corazones? Gozo, paz, paciencia, ha puesto benignidad, ha puesto en nosotros atributos, parte de Él en nuestra vida para que nosotros estemos disfrutando mientras tanto de esas bendiciones que hay allá arriba en el reino de los cielos.
Entonces ese es el adelanto, por eso es la arra de nuestra herencia, porque todavía nosotros no hemos heredado. Nuestro Padre está vivo, todavía no se ha muerto. Y para lo bueno que tenemos es que Dios no tiene que morirse para nosotros heredarlo. Quienes tenemos que morir somos, ¿quiénes? Esto me parece maravilloso, hermanos. Que los hijos tienen que esperar que el padre muera para heredarlo. Sin embargo, esta herencia que nosotros tenemos que morir a las cosas del mundo, a los placeres, y nuestro cuerpo también es carnal, es del mundo, tiene que quedarse aquí. Y nosotros entonces disfrutaremos para vida eterna de la herencia que hay en el reino de los cielos. Así que si antes tú no estabas de acuerdo conmigo, con la teoría de que es un adelanto, un anticipo, espero que ahora pueda entender que nosotros estamos disfrutando de esas bendiciones espirituales. Hermano, yo te tengo dos preguntas que me gustaría que tú reflexiones en esta mañana, y que si hay algo ahí que tú tienes que arreglar, que tienes que ablandar. Jacob quería arar en el huerto el terreno para sembrar y no se pudo porque la tierra estaba como un concreto muy dura. Y el chico del tractor le dijo, tienes que empaparla de agua y dejarla en temperie que se seque para entonces poder arar la tierra. Con lo que pesa una arrastra de un tractor no puede arar la tierra porque está dura. Tremendo, ¿no? Hay que ablandarla. El cristiano tiene que ablandar el corazón para que el Espíritu Santo obre. De lo contrario no podemos cosechar el fruto, hermano. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu justificación ante Dios? Porque muchas veces nos encontramos con personas, y yo espero que aquí no haya ninguno de esos, que vienen al conocimiento de la verdad, que vienen a la iglesia, que dicen que haber aceptado a Jesús por una enfermedad, porque quieren conquistar el corazón de un chico o de una chica, por algunos intereses materiales, porque quiero que Dios me sane, porque estoy muy enfermo. Con Dios no se negocia. ¿Saben? Con Dios no se negocia. Dios te recibe a ti cuando tú ablandas tu corazón y tú le dices al Espíritu Santo de Dios, yo quiero que tú me enseñes, yo creo en Cristo. Entonces cuando Dios obra en ti, te salen los trabajos, te sale el novio o la novia, y todas las cosas te salen bien. ¿Por qué? Porque Dios endereza el camino de los hombres. Segunda pregunta que te quiero hacer, ¿cómo está tu mantenimiento espiritual de tu terreno, del corazón? ¿Cómo está? ¿Le está dando ese mantenimiento que necesita? Nuestro corazón necesita un mantenimiento, así como cuando para tú cosechar tienes que ablandar la tierra para labrarla. Tiene que plantar la matita, tiene que mantenerla limpia, pero tiene que regarla con agua para poder cosechar. Tú no disfrutas del fruto una vez que el mismo día que tú pones la plantita. Tú tienes que esperar ese proceso para que ella crezca. Y dentro de unos meses podrá entonces comer del fruto de esa plantita que tú pusiste allí. La vida espiritual es así, hermanos. Pero con una ventaja, de que el mismo día de que tú creíste en Cristo Jesús, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y empiezas a disfrutar ese mismo día, ¿sabías? Ese mismo día yo empecé a disfrutar ¿de qué? De las bendiciones espirituales. No me di cuenta y fue pasando hasta que me di cuenta. Yo estaba en aguas profundas, aguas espirituales profundas, disfrutando. El agua no me daba a los tobillos, no, el agua yo la tenía aquí, apenas la nariz afuera para respirar. Jesús dijo, yo soy el agua de vida.
El que de mí bebe nunca jamás tendrá sed. Y beber del agua de vida es también ser, ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mantener el campo espiritual sin mala hierba es una tarea diaria y constante. Diaria y constante. Es un deber, hermanos, como cristianos. Ser constante. No es que se me olvidó leer la Biblia. No es que se me olvidó que hoy había culto. No es que se me olvidó orar. Cuando yo escucho esta frase, yo digo, lo pienso en mí. Yo le digo, esta persona está muy fría. Se está alejando, está muy lejos. Cuando una persona se aleja de la iglesia, ya hace meses o años que ya su corazón estaba lejos de Dios. ¿Lo sabía? Cuando tú ves que una persona se alejó de la iglesia, que no viene, ay no, es que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, y se preocupa en otras cosas, su corazón ya hacía años que iba decayendo espiritualmente, iba dejando de orar, iba dejando de escudriñar esta escritura, y se fue alejando de Dios. Una persona no se aleja de Dios en un solo día, hermanos. Decía una vez un hermano que está aquí presente, no lo quiero mirar, decía, un vaso no se llena con una gota de agua, ¿o sí? ¿A qué no? Pero si el vaso está a rebosar, le cae una gota de agua, el movimiento de la gota de agua que cae, ¿qué hace? Se derrama el vaso, ¿no? Se derrama el vaso, pero una gota no hace derramar un vaso de agua, porque no está lleno. Ahora, nosotros tenemos que ser un vaso lleno espiritual, que con una gota se derrame, pero que no se derrame para salir de la iglesia, sino que se derramen bendiciones para la persona sedienta, necesitada, para los hermanos que estén flojos, desanimados, que sea agua que sacie la sed de las personas. Hermanos, que Dios te bendiga. Ojalá que podamos reflexionar qué es el Espíritu Santo en nuestros corazones, que la arra de nuestra herencia es el mismo Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para permitir que cada creyente pueda disfrutar de la gloria de Dios presente y futura. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Amén.